Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar por inicio a este primer podcast, Crónicas del Pensamiento Crítico. ¿Por qué Crónicas del Pensamiento Crítico? Crónicas porque las crónicas vienen a ser las narraciones históricas que siguen un orden consecutivo de los acontecimientos. Eso quiere decir que vamos a apartar temas desde los primeros orígenes hasta la actualidad. Pero en esta primera temporada vamos a reflexionar sobre el origen del universo, el origen de todo, y concluir en la parte de la Alta Edad Media. Y pensamiento crítico, porque vamos a pensar y narrar la historia filosóficamente, pero desde una perspectiva física y no metafísica. Filosófico porque vamos a dudar, analizar. Ese es nuestro pensamiento crítico. Y bueno, vamos a comenzar. Lo que voy a pedir es que los que puedan tomen sus apuntes, los que no pueden seguir escuchando, no hay ningún problema. Y vamos a partir con esta primera temática que va a tratar sobre tres aspectos en uno, que vienen a ser el universo, la filosofía y el periodo cosmológico. Comencemos por el universo. El universo es la extensión que contiene a toda la materia y energía ya existente. Para mí no tiene fin y no hay límites. Esa es la conclusión a la que he llegado. Pero para poder comprender esto, es necesario partir de las premisas de un poco de física básica, ¿no? Partiendo de la premisa de que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Entonces comencemos con la palabra magnitud. Cuando ustedes escuchen la palabra magnitud, estamos relacionando a cosas que se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, usted tiene una mesa y la magnitud de esa mesa puede ser 1 metro, 1 metro y medio, qué sé yo. Esa es una medición, ¿no? Entonces la magnitud es todo aquello que se puede medir, es la forma de medir las cosas. Y las magnitudes se dividen en dos. Por un lado están las magnitudes escalares y por otro lado están las magnitudes vectoriales. La magnitud escalar viene a ser la cantidad, las cantidades de las cosas. Por ejemplo, tenemos las magnitudes fundamentales y derivadas, ¿no? O sea, según la física, las magnitudes escalares se dividen en dos también, en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Les cuento que más o menos en la década del 60 del siglo pasado, del siglo XX, se estableció un sistema internacional de unidades, a través de lo cual hay 7 magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la longitud, ¿no? La longitud viene a ser una magnitud fundamental que expresa la distancia entre dos puntos. En buen cristiano, la longitud puede ser lo que hablamos de la mesa. La mesa tiene una medición de 1 metro y uno lo mide desde un punto a otro. Si ustedes agarran una cinta métrica, o otros lugares le llaman wincha, esa cinta métrica tú vas a empezar a medirla desde un punto hasta otro, ¿no? Desde un comienzo hasta un fin. Esa es la forma que nosotros podemos obtener la longitud. Según el sistema internacional de unidades que les comentaba, la longitud tiene como punto fundamental al metro. El metro es la unidad de referencia de la longitud. Pero ahorita vamos a detallar un poco más lo de longitud. Continuemos con las magnitudes fundamentales. También tenemos la masa. ¿M? La masa es lo que mal nosotros decimos peso, ¿no? Cuando tú vas a un lugar y dices, ¿cuánto peso? Peso, vamos a hablar en kilos. Y ahí ustedes ya lo pasan después a libras. Por ejemplo, peso 70 kilos, 80 kilos, 90 kilos, ¿no? Pero no se dice peso en la física. En la física se dice cuánto tienes de masa, ¿no? Mi masa puede ser 70 kilogramos, puede ser 80 kilogramos, puede ser 90 kilogramos, etcétera. Esa es la masa. Eso quiere decir de que la forma correcta
de decir las cosas no sería cuánto tienes de peso, sino cuánta es tu masa, ¿no? Es importante que tengan en consideración eso. Bueno, hablamos de la longitud, hablamos de la masa, ahorita lo vamos a definir en un rato. Otro sería la intensidad de corriente eléctrica, la otra sería la intensidad luminosa y la otra la cantidad de sustancia. No vamos a hablar de las siete porque sería mucho alargar, solamente vamos a utilizar algunas fundamentales, vamos a mencionar una derivada que ahorita vamos a ver lo que es, y solamente vamos a mencionar la vectorial. Ujú. Porque no es necesario explicar la vectorial en este momento. Bueno, les decía que las magnitudes son todo aquello que se puede medir. Entonces, las magnitudes escalares se dividen en escalares y magnitudes vectoriales. Son dos tipos de magnitudes. Y las escalares se dividen en fundamentales y derivadas. Las derivadas son magnitudes que derivan de las fundamentales. Como decíamos, eran siete las magnitudes fundamentales, ¿no? Repetimos, la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Mientras que las magnitudes derivadas provienen de lo otro. Por ejemplo, el volumen, ¿no? El volumen viene a ser tres longitudes, ¿no? La longitud elevada al cubo. También tenemos lo que viene a ser el área, que es la longitud al cuadrado. Y tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, la densidad, etcétera. Esas son las magnitudes derivadas. No vamos a tratar todas, solamente vamos a tratar algunas magnitudes fundamentales, una derivada, porque va a ser base para que puedan entender ciertas cosas del universo, y la vectorial solamente la vamos a mencionar, ¿no? Repito una vez más, las magnitudes se dividen en escalares y vectoriales. Las escalares se dividen en fundamentales y derivadas, que ya mencionamos, y las vectoriales, que solo las voy a mencionar en este momento, indican lo que es movimiento, con una dirección y un sentido. ¿Por qué son importantes las magnitudes vectoriales? Porque eso nos indica en la física que todo está en movimiento, absolutamente todo. No hay nada estático. Y cuando podamos hablar un poco del periodo cosmológico nos vamos a dar cuenta de eso. Pero antes de llegar al periodo cosmológico de la filosofía, primero voy a necesitar que ustedes primero comprendan el conocimiento actual que los seres humanos tenemos sobre el universo, para que ustedes puedan comprender un poco mejor por qué esos primeros filósofos de la historia de la humanidad podían pensar de esa manera. Y también hay que tener en consideración que esos primeros filósofos ignoraban muchas cosas, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos lo que es una magnitud. Entonces ahora vamos a definir primero lo que es la masa. Hace un momento diferencié la masa del peso, pero ustedes me dirán, pero Francisco, entonces, ¿qué sería el peso? Si la masa es lo que nosotros pensábamos que era el peso, ¿qué viene a ser el peso? Bueno, el peso viene a ser una magnitud, en este caso sería derivada, a través de la cual está relacionada con la gravedad de la Tierra, con la gravedad, y se mide en Newton. Pero eso no lo vamos a explicar en este momento, ni en este capítulo, en este episodio de la primera temporada del podcast. Lo vamos a explicar después. Entonces reiteramos, la masa es una magnitud fundamental. Ojo, la masa no es la simple cantidad de materia, porque nosotros en el colegio o cuando han visto quizá por internet, ustedes habrán visto de que la masa es la cantidad de materia, ¿no? No, la masa no es la simple cantidad de materia. Si estamos diciendo de que todo está en movimiento, eso quiere decir de que no podemos considerar a la masa por una simple cantidad de materia, sino que la masa viene a ser la inercia de la materia en un cuerpo, ¿no? ¿Y qué viene a ser la inercia? Viene a ser el movimiento. Pero eso ya lo vamos a analizar mejor. En el sistema internacional de unidades, la unidad fundamental de la masa viene a ser el kilogramo, o los kilos, como decimos nosotros, ¿no? Pero en otros países, como los Estados Unidos, se utiliza la libra, también se utilizan las toneladas, etcétera.
Pero en el sistema internacional, la unidad fundamental es el kilogramo. Esa es la unidad fundamental de la masa. Ahora tenemos la longitud, que es otra magnitud fundamental al igual que la masa. Y la longitud viene a expresar la distancia entre dos puntos, como dimos el ejemplo de la mesa. O un ejemplo más práctico que la mesa. No sé si ustedes cuando van al trabajo, por ejemplo, desde su casa hacia el trabajo, la distancia que hay entre su casa y el trabajo, ese viene a ser una longitud, que en este caso se puede medir en kilómetros o quizá en metros si su trabajo está cerca a su casa. Esto más que todo para reflexionar, porque lo que queremos en este podcast es de que la gente empiece a reflexionar por sí misma. Bueno, la longitud puede dividirse en kilómetros, en millas, ¿no? De acuerdo al sistema, en yardas, etcétera. Pero de acuerdo al sistema internacional de unidades, que es el que nos vamos a basar, que es el sistema científico, la unidad fundamental de la longitud es el metro. Recuerden eso, el metro. Y me dirán, pero ¿y cómo viene a ser el metro? El metro viene a ser más o menos un paso largo, ¿no? Un ser humano promedio mide entre aproximadamente 1,50 m hasta los 2 metros o un poco más, ¿no? Las personas que son muy altas, ¿no? Yo mido un aproximado de 1,70 m, por ejemplo. Bueno, eso ya ustedes lo pueden pasar al otro sistema inglés, ¿no? Los que están en Estados Unidos. Pero nosotros nos vamos a basar en el sistema internacional de unidades. Continuemos con la longitud. En la longitud hay dos términos que me gustaría, que les pediría que ustedes reflexionen conmigo, que sería el término desplazamiento y el término recorrido. Tanto el término desplazamiento y el término recorrido vienen a ser muy parecidos porque son longitudes. Pero vamos a otro ejemplo más. Por ejemplo, del camino de la casa hasta la escuela. El desplazamiento entre el camino de la casa a la escuela es como si tú, ¿no? Imaginemos que estamos graficando un plano o un croquis de la casa hasta la escuela en un papel. Imagínense, amigos. El punto que va desde la casa en una línea recta y directa, como si fuera una flecha, hacia la escuela, ese vendría a ser el desplazamiento desde desde la casa hasta la escuela. Y si le ponemos una flecha, ya sería una magnitud vectorial. Pero no los quiero confundir. Lo que quiero que entiendan es esto. El desplazamiento viene a ser la línea recta que hay desde un punto a otro. Ese es el desplazamiento. Y es una magnitud vectorial por eso. Mientras que el recorrido viene a ser una magnitud escalar. Pero les voy a explicar en qué se diferencia con el desplazamiento. El recorrido viene a ser todo el camino que yo sigo. Porque ustedes cuando van de un lugar a otro, es muy rara vez ustedes van en línea recta. Usted va a tener que de repente voltear por un jirón, ir por una avenida, ir por una street, por una avenue, eh, o de repente si va en tren o en algún lugar, va a tener que rodear montañas, pasar puentes. Entonces usted no va a ir en una línea recta de un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, usted quiere ir desde la ciudad de Nueva York hasta Boston, por ejemplo. Usted no va a el tren no va a ir en línea recta, imposible. Lo que va a hacer el tren o el bus o el carro que usted tome por la vía va a ir en una línea curva, va a tomar diferentes rutas y quizá caminos hasta más cortos, ¿no? Entonces, eso viene a ser el recorrido. El recorrido es la distancia que usted ha caminado o ha subido en un móvil para poder llegar al punto. Entonces, esa es la diferencia entre desplazamiento y recorrido. El desplazamiento es una línea casi imaginaria y recta que va desde un lugar a otro, desde un punto a otro para medir. Y el recorrido viene a ser todo lo que se ha caminado, lo que se ha recorrido, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Sea en un automóvil, en un avión, en un barco, en un tren, qué sé yo, ¿no? Hasta en caballo incluso. Entonces, ahí quiero que tengan en cuenta eso con la longitud, pero hay algo más, quizá me estoy alargando un poco, pero hay algo más que necesito que ustedes sepan
para poder ustedes ver las distancias, ¿no? Porque en este momento estamos hablando, por eso me interesa que sepan las distancias. Hay una gran cantidad de escalas entre las distancias, pero hablemos un poco de matemática básica. Ustedes saben lo que son los números, ¿no? El número uno, el número 2, el número 3, etcétera. Y también sabemos lo que es el número 10, ¿no? Hasta ahí, por favor, quiero que me tomen mucha atención porque esto no se debe explicar con un papel, sino de manera hablada. Por eso necesito que estén concentrados al 100%. Entonces, cuando nosotros tenemos un 10 y lo elevamos al exponente uno, lo que ustedes le llaman potencia de repente, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos 2 al cuadrado, el 2 que está bajito viene a ser la base y el cuadrado vendría a ser el exponente. Entonces, cuando el 10 lo elevamos a la uno, va a ser 10, va a ser el mismo número. Cuando el 10 lo elevamos a la 2, va a ser un uno con dos ceros, que en este caso sería 100, ¿sí o no? Cuando un 10 lo elevamos a la 3, que sería el cubo, va a ser un uno con tres ceros, lo cual vendría a ser 1000. Cuando un 10 lo elevamos a la 6, va a ser un uno con 6 ceros, lo cual sería un millón. Entonces, hay una gran cantidad de escalas hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el caso de los metros con la longitud, ¿no? Un metro se referiría como uno. 10 metros sería un decámetro. 10 metros al cuadrado, que vendrían a ser 100 metros, sería un hectómetro. Acuérdense los nombres, ¿ah? Decámetro, hectómetro. Y un kilómetro, ¿qué sería? 1000 metros, por lo cual sería 10 elevado al cubo, o sea, a la 3. ¿Está bien? Pero vamos a ir subiendo. Miren cómo son las magnitudes, ¿no? Cuando decimos 10 elevado a la 6, estamos hablando de un millón, ¿sí o no? Pero si hablamos de 10 a las 6 metros o un millón de metros, vendría a ser un megámetro. Acuérdense el nombre. Un millón de metros es un megámetro. Megámetro, de mega. Si hablamos en la computadora, han escuchado de los megabytes, de los kilobytes. Por ejemplo, un kilobyte en las computadoras vienen a ser 1000 bytes. Y un megabyte vendrían a ser un millón de bytes. Pero también hay giga, ¿no? Por ejemplo, un giga de computadora o el celular de un giga de almacenamiento, no sé si han escuchado, ¿no? Un giga viene a ser 10 elevado a la 9. Quiere decir un uno con 9 ceros, lo cual viene a ser mil millones. Entonces, un gigabyte viene a ser 1000 millones de bytes. En el caso de metros, que es lo que estamos hablando, eh, un gigámetro viene a ser 1000 millones de metros. Pero hay muchos más grandes, el tera. ¿No? Se han escuchado del terabyte también, ¿no? En las computadoras. Un tera viene a ser 10 elevado a la 12. O sea, un uno con 12 ceros. Y un uno con 12 ceros significa un billón. Un billón. Pero nosotros hay que tener en consideración algo. Ojo, ojo para los que están en Estados Unidos o en la Gran Bretaña o en un país de habla inglesa. Mucho ojo. Eh, para el mundo en general, para el español y los demás idiomas, un ratito, ya, ahora sí. Es que mi gatito se estaba subiendo encima, ya. Eh, para los del mundo es de habla hispana y los demás idiomas que no son del sistema inglés, que no son de habla inglesa, no existen, existe el billón y los 1000 millones. Pero para los países de habla inglesa no existen los 1000 millones. Ellos del millón se pasan de frente al billón y no hay 1000 millones. Entonces, a partir de allí, si ustedes ven textos en inglés, por ejemplo, ustedes tienen que interpretarlo al español. Un billón en el español no va a ser lo mismo que el billón en inglés. Por ejemplo, 1000 millones en el idioma español viene a ser un billón en inglés. ¿Ok? Pero como estamos hablando en español, vamos a entenderlo de manera española, ¿no? O hispana, ¿no? Del habla hispana. Pero solo te lo digo para aclarar eso, nada más, ¿no? Entonces nos quedamos en el giga, ¿no? Del giga sigue el tera. Ya hay tecnologías en las computadoras, en celulares, creo, no sé, eh, que hablan sobre los terabytes, ¿no? En este caso vamos a ver los terámetros, ¿no? Que viene a ser 10 elevado a la 12, les dije.
que es un uno con 12 ceros, que vendría a ser un billón, billón con B de bueno, en el idioma español. No, en los que hablamos español y otros idiomas. De ahí tenemos el peta. ¿Qué hay más grande que el tera? Sí, hay el peta. Yo no sé si en el sistema informático se habrá inventado ya los petabytes, ¿no? Pero lo podemos dar de manera imaginaria, ¿no? El peta, en este caso serían los petámetros, que es un 10 elevado a la 15. Eso quiere decir un uno con 15 ceros, lo cual viene a expresar 1000 millones. 1000 millones. De ahí sigue, del peta sigue el hexa, hexámetro, que ya vamos subiendo el tamaño, ¿no? Estamos hablando de un uno con 18 ceros que vendría a ser un trillón de metros. El hexámetro es un trillón de metros, una cantidad enorme, ¿no? De ahí viene el Z con Z, ¿no? Con la última letra del alfabeto, zetámetro, y con doble T, zetámetro, que viene a ser 10 elevado a la 21, y eso viene a expresar 1000 trillones. Mira, de trillón a 1000 trillones. Y ya lo máximo que se ha podido, y puede inventarse más, ¿no? Pero lo máximo en nomenclatura, ¿no? Que nosotros podemos darles a conocer viene a ser el yotámetro. O sea, viene a ser Y de yoyo, o de oso, T de tía, A de avión. Yotámetro, que viene a ser 10 elevado a la 24. Ese quiere decir uno con 24 ceros, lo cual equivale a un cuatrillón en el sistema de habla hispana y de demás idiomas en el mundo. Pero en el sistema inglés, como se quieren diferenciar ellos, viene a ser un septillón de 7, ¿no? Septillón. Entonces el yotámetro 10 a la 24, o sea, un uno con 24 ceros, en el sistema normal internacional es un cuatrillón. Pero ya traducido al inglés vendría a ser un septillón. ¿Ok? Y como pueden ver, si ustedes hacen una línea, ¿no? No sé si ustedes de repente en el colegio o en la high school o donde hayan estudiado, no sé si se acuerdan de la recta numérica, ¿no? Hacer una recta y en el medio hay un cero, y hacia la izquierda están los números negativos y a la derecha los números positivos. Los que no han llevado eso no se acuerdan, no se preocupen porque acá estamos para explicarles. Es importante que sepan esto. Entonces vamos hacia arriba, ¿no? O sea, los tamaños van aumentando, ¿no? Y quiero que vean la magnitud de las cosas. Por esto estamos hablando de magnitudes. Mira, un ser humano como nosotros mide aproximadamente 1,70 m, póngale, ¿no? Un ejemplo, puede ser un poco más o un poco menos. Pero no llegamos a los 3 metros. No, no llegamos a los 3 metros. Ni tampoco es muy raro que bajemos el 1,40 m, ¿no? Salvo las personas que son más pequeñas que pueden llegar a 1,10 m, 1,20 m, no tengo un dato exacto, ¿no? Pero no bajamos mucho más del metro, ¿no? No. Entonces quiero que tengan, por favor, esto de que se pongan a pensar en esto, ¿no? Entonces, antes de que se me vaya la hilación de lo que estoy hablando. Entonces, esto viene a ser lo más grande, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de decámetro, les decíamos, son 10 metros. O sea, es grandazo, ¿no? Si un ser humano más o menos mide un aproximado, ¿no? Desde los más pequeñitos, ¿no? Desde 1 metro hasta máximo los 2 metros o un poco más. Imagínense en 10 metros, ¿no? Ahora imagínense en un cuatrillón de metros. Muchísimo más grande que el planeta Tierra. ¿Sí o no? Muy bien. Pero así como hacia arriba, y así puede haber masa, si ustedes pueden ir, bueno, lo máximo que se ha nomenclado en esta nomenclatura, no nomenclatura es un sistema para poder medir. Ya. Lo máximo que se ha nomenclado, o sea, son nombres para mediciones, esa es la nomenclatura. Ese es el 10 a la 24, pero puede haber más. Puede haber hasta 10 elevado al infinito. Porque mientras nosotros vamos avanzando más, vamos viendo de que hay más, más y más hacia arriba. Es como la recta, ¿no? Una recta es una flechita porque no tiene fin, pero tampoco tiene comienzo. Y ahora vamos a ver la parte de más abajo. Y vamos a lo que es el decímetro. Cuando tenemos un número 10, les invito a que lo pongan en su papel, 10. Y arriba pongan como si fuera la potencia, el exponente de la potencia, ¿no? El exponente. Pongan un menos y al costadito un uno. Menos uno. 10 elevado a la menos uno.
Esto viene a ser más o menos 0,1. Esto quiere decir de que el 1 lo has dividido entre 10. No. Y es la décima parte. Es como si al metro lo dividieras en 10. Ese tiene que ser el decímetro. El centímetro lo partes en 100. Y si tú agarras una escuadra, una regla, vas a ver que está en centímetros, ¿no? De acuerdo al sistema internacional, ¿no? No al sistema inglés. Eh, y el milímetro vendría a ser 10 elevado a la 3. O sea, 10 elevado a la menos 3, perdón. O sea, va a ser el 1 dividido entre 1000. Va a ser la milímetro, ¿no? Es el milímetro. O sea, imagínense, ¿no? Bien chiquititos los milímetros. Y de ahí tenemos el micrómetro, que va a ser 10 elevado a la menos 6. Eso quiere decir un 1 sobre un millón. Un 1 sobre un millón. O sea, a ese 1 lo vas a partir en un millón de partes. O sea, o un metro, que ya sabes más o menos cuánto es un metro, lo vas a dividir en un millón de partes. Y eso va a ser el micrómetro. También tenemos el nanómetro, que es 10 elevado a la menos 9. Eso quiere decir que va a ser 1 sobre mil millones. ¿Qué? O sea, un metro se lo puede dividir en 1000 millones de partes. Sí. Ese viene a ser la nano. No sé si han escuchado ustedes de la nanotecnología. Investiguen eso, que es la nanotecnología. Pero investiguen fuentes confiables porque en Internet lamentablemente hay mucha información fake, mucha información falsa y sesgada. Lo que tratamos de hacer en este podcast es tratar de dar datos concretos y que se acerquen más a la realidad. No estamos dando cualquier hipótesis que obtengamos aquí es en base a la realidad, no en base a nuestra imaginación ni a lo que nos ocurre, sino en base a hechos concretos y científicos. ¿Ok? Muy bien. Pero más pequeño que el nano es el pico, que viene a ser 10 elevado a la menos 12. O sea, es como si dividiríamos uno entre un billón. Billón, imagínense, ¿no? De ahí también, y estamos hablando de sistemas imaginarios de medición. Ustedes dirán, ¿pero qué cosas en la realidad hay con esto? Ahorita vamos a explicar hasta dónde llegamos. Bien, pero primero lo que quiero es que ustedes me sepan la nomenclatura. Del pico tenemos el femto, con F, de foca, femto, que viene si es 10 elevado a la menos 15. Eso quiere decir que al uno lo dividimos en 1000 billones de partes. Y recordemos que en el sistema inglés es diferente, ¿no? Y de ahí tenemos el ato, pero con doble T, A-T-T-O, el atómetro, que es un 10 elevado a la menos 18, y el 18 viene a ser trillón. Eso quiere decir de que al uno lo dividimos en un trillón de partes, ¿no? Y de ahí tenemos el septo, con Z, así como hay el zetámetro, que son 1000 trillones, ¿no? De metros, el septómetro, que es Z-E-P de papá, T de tía o de oso, septo, con Z, viene a ser el 10 a la 21. A la 21 quiere decir que el metro lo divides en 1000 trillones de partes. Y por último, así como en la parte de arriba tenemos el yota, en la parte de abajo tenemos el yocto, el yoctómetro, que viene a ser Y o C de casa, T de tía o de oso. El yoctómetro, que el yoctómetro viene a ser 10 elevado a la menos 24. O sea, el uno lo divides en un cuatrillón de partes y según el sistema inglés, un septillón. No, pero como estamos en español, un cuatrillón de partes. Entonces, esas son las medidas que tenemos que nosotros tener en nuestra mente para que ustedes puedan comprender el universo. Pero hay más medidas. Disculpen, pero así es. Para comprender el universo hay que saber por lo menos lo más elemental de la matemática y sí se puede comprender hablando. Por eso es este podcast para que ustedes tengan una idea de lo que sucede. Ahora, después continuamos con la longitud un poco más. Vamos ahora a hablar de la siguiente magnitud que es el tiempo. El tiempo es una magnitud fundamental, como les decía, pero que permite ordenar los sucesos estableciendo el pasado, presente y futuro, ¿no? Por eso este podcast se llama Crónicas, ¿no? Del pensamiento crítico, porque vamos a seguir un tiempo determinado. ¿Mm?
Y se puede dividir en horas, en lustros, en decenios, en minutos, etcétera. Pero la unidad fundamental del tiempo van a ser los segundos. Uno, ya pasó un segundo, ¿no? Eso vienen a ser los segundos. Entonces, esa es la unidad. Así como en la longitud es el metro y en la masa el kilogramo, en el tiempo va a ser el segundo, recuerden eso. Y ahora sí vamos a explicar las magnitudes derivadas, pero vamos a mencionar las que nos competen, que en este caso sería velocidad y rapidez. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan la noción de velocidad, más que la de rapidez incluso, pero lo voy a poner con rapidez para que puedan comprender algunas cosas. Porque esta noción de velocidad va a servir para que ustedes puedan simplificar las distancias en el universo, para que ustedes más o menos calculen en su mente lo inconmensurable casi que es el universo. ¿No? Muy bien, vamos. Tanto la velocidad como la rapidez son magnitudes derivadas que expresan la relación de las longitudes y el tiempo. ¿Se acuerdan que les decía que las magnitudes derivadas son combinaciones entre magnitudes fundamentales? Entonces, en este caso, las magnitudes fundamentales que vamos a juntar van a ser la longitud y el tiempo. No la masa, sino la longitud, que dijimos que la unidad era el metro, y el tiempo, que son los segundos. Entonces vamos a ver la diferencia entre velocidad y rapidez, ¿no? Porque no son lo mismo, pero no son, son parecidas, pero no son exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cuando les expliqué lo que era desplazamiento y recorrido? Les hago un remember. El desplazamiento viene a ser la línea recta que va desde un punto y otro. Mientras que el recorrido viene a ser todo lo que hemos recorrido, valga la redundancia, entre comillas, para llegar al lugar, ¿no? O para medir lo que queremos medir. Entonces vamos a poner un ejemplo de un viaje de una ciudad a otra. Pues supongamos que viajamos en avión desde New York City, desde Nueva York, hasta Madrid. Es un ejemplo. El desplazamiento viene a ser una línea recta que se traza en el mapa desde el punto de Nueva York hasta el punto de Madrid. Imagínense en un mapa del mundo, un mapa, qué sé yo. Mientras que el recorrido va a ser las vueltas que va a dar el avión, porque el avión no va en línea recta, no va en línea recta. Entonces, ese vendría a ser el recorrido. Entonces, la velocidad viene a ser el desplazamiento, ¿no? Acuérdense de la línea recta que les dije, sobre el tiempo, dividido entre el tiempo. No es en escuchar una alguna vez no sé si han escuchado que dicen, no, la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Bueno, el espacio es una longitud, ¿no? Es muy general el término espacio. Entonces sería desplazamiento sobre tiempo. Es más específico para velocidad. Eso viene a ser la velocidad, el desplazamiento sobre el tiempo, dividido entre el tiempo. Mientras que la rapidez, por lógica, ¿no? El recorrido. La rapidez no es de la línea recta, sino todo lo que se ha recorrido entre el tiempo. Ah, profesor, me dirán. Bueno, Francisco. Ya me acostumbré que me digan profesor. Francisco, me dirán. Entonces, cuando un auto dice que tiene una velocidad o que está yendo a una velocidad de 90 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? Uf, rapidísimo, ¿no? Se está refiriendo al desplazamiento. Así es. No se está refiriendo al recorrido que va a hacer el auto, porque no se sabe cuánto va a recorrer. No. La matriz que se refiere es el desplazamiento. Y ya, pues el recorrido puede ser diferente, ¿no? Pero usted, mira, pero Francisco, usted me dijo de que los metros es la referencia en el sistema internacional para longitud y el segundo para el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué usted me habla de kilómetros por hora? Porque se puede usar también, ¿no? En la física es muy amplia, ¿no? Nosotros podemos usar kilómetros por hora para los autos y el metro por segundo generalmente lo usamos cuando caminamos, ¿no? Porque usualmente caminamos más metros, ¿no? En determinados segundos. Muy bien. Ahora yo les voy a pedir a los que puedan, a los que no lo hacen después, continúen escuchando y después hacen la pausa cuando puedan y agarran un papelito.
Por favor, agarran un papel, todavía no hagan la pausa, agarran un papel y les voy a dictar algo. Es un ejercicio muy bonito, muy bonito el ejercicio, para que ustedes puedan comprender un poco lo que es la velocidad, ¿no? Les voy a dictar, porque este ejercicio sí lo tuve que copiar, ¿no? Muy bien, les voy a dictar. Yo lo inventé, ¿eh? Yo lo inventé, pero lo copié en un papel porque quizá en ese momento para crear un problema puedo, mientras lo voy fabricando, el ejercicio, ahí pierdo tiempo, ¿no? Y puedo detenerme, digo, no, mejor esto así, mejor así, no, mejor. Inmediatamente la idea que me vino lo puse en un papel para poder agilizar porque solamente tenemos una hora, ¿no? A ver, les voy a quitar. Yo voy de mi casa al trabajo en 2 horas. Repito, yo voy de mi casa al trabajo en 2 horas. No se olviden de poner pausa y anotar esto en un papel, ¿ya? Y después que lo han resuelto, ponen de nuevo, quitan la pausa y continúan escuchando. ¿Está bien? Ok, continuamos. Yo voy de mi casa al trabajo en 2 horas. La distancia entre mi casa y el trabajo es de 80 kilómetros. Repito, la distancia entre mi casa y el trabajo es de 80 kilómetros. Pero el recorrido es de 100 kilómetros. Y acuérdense que dije la palabra recorrido. Profesor, pero usted no menciona desplazamiento, pero yo estoy mencionando distancia. Si bien es general, usted tiene que dar por entendido que esa distancia viene a ser el desplazamiento. Repito, la distancia entre mi casa y el trabajo es de 80 kilómetros, estoy dictando. Pero el recorrido es de 100 kilómetros. ¿Cuál es mi velocidad y mi rapidez? Very easy, ¿eh? ¿Cuál es mi velocidad y mi rapidez? Pongan pausa, uno, 2, 3 y quiten la pausa. Uno, 2, 3. Muy bien, fácil. Para hallar la velocidad tenemos que dividir el desplazamiento sobre el tiempo. ¿Y cuánto era el desplazamiento, que lo mencionamos como distancia? 80 kilómetros, 80. ¿Y cuánto era el tiempo? 2 horas. Estamos haciendo kilómetros con hora. Recuerden eso. Entonces 80 lo dividimos entre 2 y si ustedes hacen la división les va a dar 40 kilómetros por hora. Pero esa que viene a ser la velocidad, 40 kilómetros por hora. ¿Y cuál vendría a ser el recorrido? Perdón, la rapidez, disculpen. Vendría a ser el recorrido entre el tiempo. Dijimos que el recorrido era 100 kilómetros, lo vamos a dividir entre 2 y 100 entre 2 es 50. 50 kilómetros por hora. Entonces, como pueden ver, la velocidad y la rapidez son relaciones que hay entre el espacio y el tiempo, ¿no? Entre las distancias y el tiempo. En este caso específico, desplazamiento y tiempo y recorrido y tiempo, ¿no? A veces hay casos que la rapidez puede ser igual a la velocidad, puede haber, pero más que todo para magnitudes, o sea, mediciones pequeñas, ¿no? De repente cuando estás dentro de una casa o un colegio, qué sé yo. Y ahora vamos a hablar de la velocidad de la luz. Esto sí quiero que tengan, sean muy atentos, estén muy atentos, disculpen. Quiero que estén muy atentos, me gustaría, por favor, que estén muy atentos, porque si ustedes logran comprender esta noción de velocidad de la luz, todo lo demás va a ser entendido de manera más rápida, ¿no? Entonces, la velocidad de la luz se calcula de la siguiente manera, lo voy a hacer de manera simple, ¿ya? Sin necesidad de poner en la fórmula matemática que estábamos hablando, la fórmula física, perdón. La velocidad de la luz dice de que un segundo recorre aproximadamente 300.000 kilómetros. Es 299.000 con no sé cuánto, pero los académicos redondean y ponen 300.000. Pongan solamente 300.000 para que tengan una idea, es un aproximado, ¿ya? Un segundo recorre 300.000 kilómetros. Es bastante en un segundo, ¿no? Eso quiere decir que la velocidad en la que viene la luz del Sol hacia nuestro planeta Tierra recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Contamos uno y ya recorrió 300.000 kilómetros. Es demasiado veloz. Miren, para que vean la noción, ¿eh? Cuando hablamos de 300.000 kilómetros, estamos hablando de entre 23 o 24 aproximadamente, más o menos,
del diámetro de la planeta Tierra, de todo el planeta. 23 o 24 veces del diámetro de la Tierra. O sea, que habría que agrandar la Tierra 23 o 24 veces más o menos para llegar al 300.000, a lo que recorre la luz en un segundo. Y dirá, ¿pero cuánto es el diámetro de la Tierra? Bueno, busquen por internet, pero creo que es aproximadamente 12.756 kilómetros aproximadamente. Ya no es un dato exacto, ¿no? Pero más o menos va por ahí. Ahora, para que vean la distancia, por ejemplo, si uno viaja desde Nueva York hasta Madrid, el desplazamiento es más o menos un aproximado de 5.700 kilómetros, ¿no? O el de 300.000, ¿no? Y eso viene a ser en un segundo. Ese es un segundo luz. El minuto luz, ya pues, ¿no? Se calcula matemáticamente, ¿no? Si tú tienes eh, 300 300.000 kilómetros en un segundo y el minuto tiene 60 segundos, entonces ese 300.000 lo voy a multiplicar por 60, para que está mi calculadora. 300.000 por 60 sería 18 millones de kilómetros. Eso quiere decir de que un minuto de luz viene a ser 18 millones de kilómetros. Perfecto, ¿no? Ahora la hora luz. Ya, pues una hora son 60 minutos. Esos 18 millones lo multiplico por 60 y me va a salir 1.080 millones de kilómetros. Acá estoy con mi calculadora. Y un día luz, un día son 24 horas. Entonces ese 1.080 millones lo voy a multiplicar por 24, lo cual me va a salir un aproximado, sí, un aproximado, porque ya la calculadora me da con, no ocupa todo el espacio, ¿no? Más o menos de 25.920 millones de kilómetros. Millones de kilómetros, estamos hablando. Entonces, un año luz, ya esto ya es con elevado, ya la calculadora no me da tan exacto, o sea, la calculadora tiene un límite, ¿no? Pero a veces usted ve que la calculadora te lo eleva a una potencia, ¿no? A un exponente. Entonces yo lo interpreto ese exponente como que un año luz es 9.4 aproximadamente. Billones, no millones, sino billones, con B de bueno, billones de kilómetros. Ese viene a ser un año luz. Es bastante un año luz. Bastante, bastante. Por eso, cuando hablemos de distancias en el universo, vamos a usar los años luz como referencia. También se usan las unidades astronómicas, pero no quiero enredarlos. Quiero decirlo solamente con años luz, más que con unidades astronómicas, ¿no? Una unidad astronómica es más o menos la distancia entre la Tierra y el Sol, más o menos. Es una unidad astronómica. Pero no vamos a hablar de unidades astronómicas, sino de años luz, para que puedan darse cuenta. Entonces recuerden, ¿ah? Un año luz nada más, un año luz viene a ser 9.4 billones de kilómetros. No millones, sino billones, billones de kilómetros. No. Para muchas personas que dicen, ¿no? Que creen que vienen extraterrestres al planeta o cosas así, ¿no? Las distancias son tremendas, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Tendrían que tener una tecnología muy superior para que puedan llegar, ¿no? Yo creo de que no, ¿no? Son hipótesis, son cuestiones metafísicas, ¿no? Y en este tema no vamos a tener nada metafísico. Así que si alguien pensó de que este era un tema metafísico o que vamos a contar cuentos, está en el lugar equivocado. Acá hablamos de cuestiones concretas. No. No, y ahora les voy a decir por qué el ser humano no puede salir todavía a otros planetas, ¿no? Elon Musk lo está intentando al planeta Marte. Pero quiero que ustedes vean la cantidad de distancias enormes que hay en el universo. ¿Y cómo sabemos las distancias? Por cálculos matemáticos. Ahorita algunas cosas que ustedes de repente dirían, ¿no? ¿Tú cómo sabes esa cantidad y lo otro? Lo estoy demostrando con cálculos matemáticos, con una matemática muy simple. Hay que tener una matemática un poco más avanzada para poder comprender lo demás. Entonces vamos a mes, aproximado. Un avión comercial aproximadamente, regresemos al tema, tiene una velocidad de 285 kilómetros por hora. Esa es la velocidad aproximada de un avión comercial. Esto quiere decir, con cálculos matemáticos, eso sí lo he calculado yo, no, con cálculos matemáticos, es mi cálculo, que un avión comercial demoraría
3.760 años terrestres, no, años, para recorrer un año luz. O sea, una distancia de un año luz, el avión comercial lo demoraría 3.760 años. Pues estamos suponiendo, estamos hablando de la velocidad de acuerdo a la velocidad del avión comercial, ¿no? Obviamente un avión comercial no puede salir de la Tierra, es imposible, ¿no? Estamos haciendo un supuesto imaginario que pudiera salir de la Tierra, ¿no? Y que viaje en condiciones como si fueran las de la Tierra, es una suposición. Ahora vayamos a la nave Starship de Elon Musk, ¿no? Que es una nave espacial, que todavía no tiene éxito, ¿no? No se sabe todavía, ¿no? Ha tenido muchos fracasos. Más o menos la velocidad del Starship es de 26.000 kilómetros por hora. Ah, su mucho más que del avión. Sí, pues del avión dijimos que era 285 aproximados, un aproximado, ¿no? Kilómetros por hora, la de Starship es 26.000, muchísimo más que 285, ¿no? 26.000 kilómetros por hora. Esto quiere decir de que el Starship de Elon Musk podría, si tuviera las condiciones necesarias, si hubiera bajo esas condiciones que está haciendo Elon Musk dentro de la Tierra, podría demorarse 42 años para recorrer un año luz. ¿Qué? O sea, ¿un solo año luz se demoraría 42 años en recorrer? Sí, esa distancia de un año luz. Recordemos que un año luz es 9,4 billones de kilómetros. No, billones. Entonces, ese es el Starship. Bueno, estamos considerando de que cuando viaje por el espacio van a tener condiciones que lo pueden hacer más lento o quizá más rápido. Tendría que analizar las condiciones. Muy bien, ahora continuando con el tema porque no quiero alargarme mucho en este punto porque si no se nos va la hora. Y se nos está pasando la hora, estoy viendo ahorita la hora. La energía. La energía es la capacidad que tiene la materia para realizar un trabajo, ¿no? Si ustedes ven en física, trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Eso quiere decir el movimiento, ¿no? Hay dos tipos de energía, la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial viene a ser la energía almacenada, mientras que la energía cinética viene a ser la energía de movimiento, ¿no? Que se está usando. Por eso el gran científico Albert Einstein hizo la famosa ecuación, ¿no? Es igual a m por c al cuadrado, ¿no? O sea, la energía cinética viene a ser igual a la masa por la velocidad de la luz, que ya hablamos, elevado al cuadrado. Pero la velocidad de la luz estamos hablando, elevado al cuadrado. Pero eso es un cálculo solo para calcular la cantidad de energía y masa, ¿no? Pero no, la transformación es diferente, ¿no? Hay otros métodos que después vamos a explicar. Muy bien. Como vimos en lo anterior, nunca se podrá conocer lo más pequeño ni lo más grande de la materia, ¿no? Acuérdense de la recta numérica, ¿no? Donde el cero está el centro, ¿no? Y la recta va a ser el infinito hacia adelante y el infinito hacia atrás, ¿no? Y nunca se va a poder conocer. ¿Por qué? Porque el universo es infinito, ¿no? Y tanto desde lo más pequeño, que no hay más pequeño, hasta lo más grande, que no hay más grande, valga la redundancia. Muy bien, para no confundirlo. Los límites solo existen en nuestra mente, señores y señoras, no señoras y señores, o señoritas y jóvenes, ¿no? Niños y niñas, si nos están escuchando niños y niñas, ¿no? Los límites solo existen en nuestra mente. La realidad va más allá de nuestra mente. Nosotros no podemos conocerlo todo. Ni los científicos, ni los filósofos, nadie puede conocerlo todo. Y estamos hablando de manera física, no metafísica, porque cada quien puede tener su religión interpretar a su manera su religión. Eso está bien, no es nada malo. Estamos hablando de la manera física. Separemos la parte religiosa de la parte física, ¿no? De manera física, ¿no? Los límites solo existen en nuestra mente. Mientras el ser humano sea curioso y haga ciencia pensando filosóficamente, siempre va a descubrir cosas nuevas. Y ahorita voy a, no importa que me pasen las 2 horas ya. Eh, Voy a continuar con más información porque es importante ampliar esto, porque ya quería llegar a los filósofos presocráticos, al periodo cosmológico, pero tengo que terminar con lo del universo. Solamente les he mostrado matemáticamente las distancias, las longitudes, pero todavía no les he explicado nada sobre el universo, ¿no?
Entonces vamos a hablar del universo desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pero comencemos con el punto cero. No quiero que por favor mentalmente ustedes imaginen una recta numérica, que hacia la izquierda no tiene fin y hacia la derecha no tiene fin. Y vamos a ponerle un punto cero y en el punto cero vamos a estar nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto miden? ¿No? ¿Cuál es su talla? Yo mido 1,70 m, por ejemplo. Voy a poner el ejemplo mío. Yo mido 1,70 m. Pero si imaginariamente a mí me dividen en partículas, yo voy a utilizar para medir los micrómetros. Los micrómetros. Estoy hablando de cortes imaginarios, no es de que no es que me van a partir en partículas, no, es cortes imaginarios. ¿Y cuánto eran aproximadamente los micrómetros? Estamos hablando de 10 a la -6. O sea, al uno, o sea, al 1,70 m que yo mido, ¿no? Lo van a dividir entre uno sobre 1.000.000, en 1.000.000 de partes. O sea, los micrómetros dividen el metro en 1.000.000 de partes. 1.000.000 de partes. Eso vendría a ser esa parte. Pero las partículas, si nosotros partimos imaginariamente las partículas en trozos mucho, mucho más pequeños que las partículas, vamos a llegar a las moléculas, las cuales se miden en nanómetros, en nanómetros. Y los nanómetros es 10 a la -9, ¿no? O sea, 1.000.000.000, ¿no? O sea, parten en 1.000.000.000. O sea, el metro lo partimos en 1.000.000.000 y esos son los nanómetros. Pero ¿qué vienen a ser las moléculas? Por ejemplo, no sé si ustedes en el colegio o en la calle han visto la fórmula de H2O, el agua, ¿no? Son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esos conjuntos de átomos son las moléculas, ¿no? El ozono también, etcétera, ¿no? El oxígeno que respiramos, que es molecular, ¿no? También es molécula, ¿no? Lo hicimos en nanómetros. Y por otro lado tenemos los átomos, ¿no? Si lo partimos mucho más pequeño, ¿no? Las moléculas, llegamos a los átomos, que vienen a ser los elementos de la tabla periódica, ¿no? Como el hidrógeno, que se dice que es la madre de los elementos, ¿no? El helio, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, etcétera, ¿no? Y esto viene a partirse como si fueran 10.000.000.000, más o menos, más o menos, más o menos, ¿no? Eh, y ya más abajo que los átomos hay partículas subatómicas. No sé si ustedes han escuchado una vez del electrón, el protón, el neutrón, etcétera. Esas son partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas son mucho más pequeñas que un átomo. Y dirán, entonces ahí se acabó todo. No, también se sabe la existencia de los quarks, ¿no? De los quarks, que ya eso no vamos a tener tiempo ahorita de especificarlo bien. Quizá en algún momento haremos un poco sobre los quarks, pero así de manera rápida les digo que son unidades de la materia muchísimo más pequeño que una partícula subatómica, ¿no? Más pequeño que un electrón, que un protón, que un neutrón. Y estamos hablando de unidades que son muy, muy inferiores, muy, muy, muy inferiores, disculpen, al yoctómetro. Muy inferiores. Si el yoctómetro es 10 a la -24, estamos hablando acá ya de 10 a la -28 para abajo, ¿no? 10 elevado a la -28 para abajo, -28 para abajo. Entonces, esos son los quarks. Entonces, si ustedes preguntan, ¿cuál es la unidad de la materia más pequeña conocida hasta el momento? Son los quarks. Que hay varias formas de escribirlo. Unos lo escriben con K, otros con C. Yo lo escribo con C, por ejemplo, con C de casa, ¿no? C de casa, U, A de avión, ¿no? R, K, S, ¿no? Quarks. Otros lo escriben con K. O sea, hay varias formas de escribir quarks, pero se pronuncia quarks en español, ¿no? Eso viene a ser los quarks, las unidades más inferiores. Pero ahora, nosotros no sabemos si hay cosas más pequeñas que los quarks. Puede haber.
Pero ustedes me preguntan, Francisco, si ya se han visto los quarks, no. Son cosas tan pequeñas que solamente podemos saber por las reacciones. ¿No? Ellos dejan evidencia de su existencia. ¿No? El átomo tampoco se puede ver, pero sí se puede hacer una bomba atómica. Cuando pasó, eso por historia lo saben, ¿no? De los Shimi Nagasaki, ¿no? La bomba atómica, ¿no? Hicieron grandes explosiones, ¿no? Pero los átomos no se podían ver, pero sí se los puede hacer reaccionar. Entonces, por las reacciones que botan los átomos, se puede saber de su existencia. Y lo demás ya son cálculos matemáticos, señores. Son cálculos matemáticos, ¿no? Por eso nosotros sabemos por qué los quarks han dejado rastros de existencia. Pero son tan pequeños que son unidades demasiado inferiores que los cálculos son aproximados, ¿no? Son inferiores a las 10 a la menos 28. O sea, un 1 con 28 ceros. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a infinito hacia abajo. Lo demás no se conoce. Quizá más adelante se conozcan cosas más pequeñas que los quarks, no sabemos. O quizá nos limitemos ahí, ¿no? Y nunca podamos conocer más, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, a partir de la persona, dijimos que era el punto cero de la recta, ¿no? No, imagínense, el punto cero hacia abajo. Ahora voy a partir de la persona hacia arriba, o sea, más grande, ¿no? Que una persona. Y vamos a, de repente, a una cuestión muy grande como los planetas, ¿no? Los planetas se miden en megámetros. ¿Se acuerdan lo que era el megámetro, no? Ya se los dije, ¿no? Eh, dijimos de los planetas, ¿no? Eh, bueno, se dice que hay miles de trillones de planetas en el universo. ¿Qué? ¿No es la Tierra y los 8 que conocemos? No. Hay miles de trillones de planetas. Trillones, ¿ah? Y en el caso del sistema inglés sería quintillones, bajo el sistema de Estados Unidos, ¿no? Trillones bajo el sistema normal y quintillones bajo el sistema de Estados Unidos de planetas en el universo. Una gran cantidad de planetas. Y nosotros estamos en el planeta Tierra, obviamente, ¿no? Así que para los que son terraplanistas y creen en esas cosas, déjenme decirles que su terraplanismo se quedó en la metafísica, ¿no? Por eso yo rehuyo la metafísica, no me gusta mucho la metafísica, yo prefiero la física. Mi filosofía es física, no metafísica. Yo la metafísica se lo dejo para los siervos de Dios, ¿no? Para los que están en las iglesias, ¿no? Que me parece muy bien, no para la parte ética. Pero en cuestiones reales y concretas, yo soy físico, ¿no? Muy bien. Ahora, no sé si se acuerdan ustedes del sistema planetario solar, si lo llevaron en el colegio o han escuchado del sistema planetario solar, ¿no? Que los planetas de este sistema giran en torno al Sol, ¿no? Entonces, el sistema planetario solar, ya les dije las dimensiones de la Tierra, ¿no? La Tierra más o menos, el planeta Tierra mide aproximadamente, su diámetro mide 12.756 kilómetros, les dije, ¿no? Ahora, el sistema planetario solar es muchísimo más grande. Mide 2 años luz. Ahora sí vieron cómo es importante la medición en años luz, ¿no? El sistema planetario solar mide 2 años luz. Una cosa es el Sol, otra cosa es el sistema planetario solar. Estoy tomando agua, disculpen. Pero yo les tengo una pregunta. Quizá algunos de ustedes lo sepan, otros no. ¿Ustedes se han preguntado por qué el Sol brilla y por qué llega el calor del Sol hasta la Tierra si está tan lejos? ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Disculpen. Porque dentro del Sol hay centrales nucleares naturales. Obviamente que no hechas por el hombre, ¿no? Sino son naturales, ¿no? En los cuales se da un proceso de conversión de hidrógeno en helio.
Recuerden, si gustan ponen pausa y ponen su tabla periódica, la descargan y luego siguen escuchando. Si gustan continuar escuchando, no hay ningún problema. Que el hidrógeno tiene un núcleo de uno, ¿no? De uno. Mientras que el helio de dos, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros fusionamos, cuando hablamos de fusión, para los que han visto Dragon Ball, ¿no? Aún de la fusión de Goku con Vegeta, ¿no? Sale Gogeta, creo, ¿no? Ok. La fusión es unión. Yo hago un ejemplo didáctico para que entiendan, ¿no? La fusión viene a ser una unión. Entonces, así como Goku con Vegeta se fusionan, igualito, están de manera, ¿cómo se llama? Para ejemplarlo con una caricatura, pues, ¿no? No estoy diciendo en ningún momento que Goku y Vegeta existan, no existen, ¿no? Solo existen en nuestra imaginación, sino que lo estoy diciendo para que puedan comprender un poco mejor. Igualmente, si dos átomos que son tan pequeños, ya dijimos el tamaño, ¿no? Para medirlos estamos hablando de miles de millones de, ¿no? De metros, ¿no? O sea, estamos hablando de unidades muy inferiores, ¿no? Metros hacia abajo, ¿no? O sea, partir el metro entre miles de millones, ¿no? Eh, Tan pequeños, dos átomos tan pequeños se unan y forman la de helio, hay una gran explosión. Por eso sale la fórmula de Einstein de conversión de materia en energía, ¿no? Cuando dos átomos de hidrógeno, que son materia, se fusionan nuclearmente, hacen una gran explosión botando una tremenda energía, ¿no? Por eso sale la bomba de hidrógeno, que es mucho más potente que la bomba atómica, ¿no? Y como resultado, dan un átomo de helio. Estamos hablando de que en un segundo por segundo hay estas explosiones, millones de explosiones de hidrógeno, millones de explosiones, millones de transformaciones de hidrógeno en helio por segundo. Eso. No tengo la cantidad exacta, la mismos científicos tienen cantidades aproximadas, ¿no? Porque todo sale por cálculo matemático, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Millones de explosiones nucleares por segundo, de conversiones de hidrógeno en helio. Y es por eso que así se saca la edad del Sol, pues. La edad del Sol se dice de que el Sol va a morir, porque hay estrellas que explotan, que mueren. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando todo el hidrógeno se haya convertido en helio. Ahí va a ser el fin del Sol, porque va a dejar de generar esas explosiones nucleares. O bueno, va a ser el comienzo del fin, porque luego llega un proceso, ¿no? Se puede convertir en una enana blanca o una enana roja, ¿no? Cuando gustan, investiguen un poco eso. Porque yo les doy la idea para que ustedes, despertar la curiosidad para que ustedes mismos investiguen, pero investiguen por buenas fuentes. No investiguen lo primero que ven por Google, porque hay mucha información falsa por Google. Por favor, tengan en consideración esto. Tienen que ustedes corroborar que sea investigación, por lo menos información de NASA, ¿no? O de una revista científica. Y si es en inglés, si no saben inglés, hay traductores de Google, hay muchas cosas para poder verlo. ¿Ok? Pero recuerden que cuando vean las magnitudes y las cantidades, ya les dije la diferencia del sistema inglés con el normal, ¿no? En eso sí nosotros estamos bien. Muy bien, continuamos. Entonces, es el sistema solar, pero el Sol es una estrella, recuerden. No sé si ustedes pueden ver en el fondo de pantalla, ¿no? Varias estrellitas, ¿no? Cada una de esas estrellitas que pueden ver en el fondo de pantalla es un Sol. ¿Que sí? Sí. Y alrededor de cada una de esas estrellas giran planetas. Pero ¿por qué se los ve tan pequeñas y el Sol se lo ve grande? Porque están a distancias demasiado lejos. Mire, ustedes suban al último piso de un edificio grande y miren por la ventana. ¿Ustedes cómo van a ver a las personas? ¿Grandes o pequeñas? Hagan la prueba si no se han dado cuenta de eso. Las van a ver pequeñas. Pero ustedes se acercan más a la persona, la van a ver más grande. Eso se llama perspectiva. Entonces, cuando una cosa o una persona está lejos, más lejos de alguien, se lo ve más pequeño. Si está más cerca, se lo ve más grande. Esa es la perspectiva. Eso quiere decir que las áreas están demasiado lejos. Tan lejos
que para que llegue la luz, porque eso que vemos allí de las estrellas son las luces de las estrellas, y son luces que han llegado hasta nuestros ojos. Para que nosotros veamos esa luz, posiblemente han pasado millones de años, ¿entienden? Millones de, porque como decía, la luz viaja. En un segundo, por ejemplo, la luz del Sol hacia la luz de la Tierra, en un segundo recorre 300.000 kilómetros, aproximadamente, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cuántos miles o millones de años algunas luces han llegado hacia nosotros? ¿Ven? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Entonces, la estrella más cercana al Sol, o sea, el Sol más cercano al Sol, obviamente que no se llama Sol, tenemos que diferenciarlo con otro nombre, ¿no? Se llama la Próxima Centauri, ¿no? Yo les dije que el tamaño del sistema planetario solar es de 2 años luz. La distancia entre entre la Tierra, el planeta Tierra que está un poco más cerca al Sol, ¿no? Es el tercer planeta más cercano al Sol. Entre la Tierra eh, y el Sol, perdón, entre la Tierra y la próxima estrella, disculpen, es de 4 años luz, ¿no? ¿Y cuál es? No sé si les mencioné. ¿Y cuál es la próxima estrella cercana al Sol? Es la Próxima Centauri. Nótenlo. Después investiguen qué es Próxima Centauri. Próxima Centauri es la estrella más cercana al Sol. Si es mucha información, ustedes pueden poner pausas y luego seguir escuchando, no hay ningún problema. ¿Ya? Para que ustedes puedan de repente anotar la información y poder investigar. Lo que estoy es ordenando mis ideas para que ustedes más o menos vean lo que hay en mi mente y ustedes puedan ver, obviamente todo lo que estoy hablando de mi mente son cuestiones concretas, ¿no? No les estoy mintiendo, ¿no? Son cuestiones que se han llegado. Pero hay una cosa que me olvidaba de decirles. Mira, estoy hablando desde las estrellas, pero me olvidaba de los planetas. Me estaba olvidando. Bien, como ustedes saben, hay 8 planetas, ¿no? ¿Cuáles son? A ver ¿cómo no me voy a olvidar? Si me acuerdo, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 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 Urano, Neptuno, y ahí queda, ¿no? Pero también hay planetas enanos. Hay planetas enanos. ¿En qué se diferencia un planeta normal de un planeta enano? Que el planeta enano no es gravitatoriamente dominante. A ver, algo para decirles, ¿no? Hablemos de la gravedad. El universo, físicamente hablando, está regido por dos principales cosas: la fuerza de la gravedad y el electromagnetismo. ¿Qué viene a ser la fuerza de la gravedad? Es que un cuerpo de una masa superior y mucho más grande va a atraer a los cuerpos de masas más pequeñas. Por ejemplo, si tú agarras tu lápiz y lo sueltas y estás parado frente a un piso, el lápiz se va a caer al piso. ¿Por qué el lápiz se cae al piso? Mira, se cayó uno. Es porque, por la fuerza de gravedad de la Tierra, es porque el centro de la Tierra es tan grande que nos atrae con su gravedad. ¿Ok? Y eso es lo que determina los movimientos, porque todo está en movimiento. La Tierra gira en torno al Sol, también gira sobre su propio eje. Cuando gira sobre su propio eje se dice el movimiento de rotación, que viene a ser aproximadamente 24 horas, que es el día que nosotros tenemos. Y el movimiento de traslación es cuando la Tierra gira alrededor del Sol, de manera elíptica. Y ese movimiento de la Tierra alrededor del Sol dura más o menos un año, aproximadamente, que es nuestro año terrestre, ¿no? Pero el Sol también se mueve, gira, gira en torno al centro de la galaxia. Estamos a lo que es la galaxia. Y la galaxia gira en torno a algo más grande y así. O sea, estamos viajando por el espacio. No estamos en un lugar estático. Ahorita cuando hablemos de los primeros filósofos vamos a ver esa gran discusión, ¿no? O sea, los últimos descubrimientos del universo le han dado la razón a uno de los bandos que voy a explicar de la gran discusión de lo que voy a mencionar después en la filosofía. Por eso que para hacer filosofía hay que saber física.
o por lo menos lo básico de la física y de la historia. Para ser un buen filósofo o para filosofar bien hay que saber historia y también hay que saber física. Muy bien. Entonces, regresando para no irnos del tema, ¿no? Porque siempre cuando hablo a veces me voy del tema y tengo que concentrarme, centrar a lo que estamos diciendo, ¿no? Muy bien. Dijimos que el primer planeta es Mercurio. Mercurio está muy cercano al Sol. Es el planeta más cercano al Sol, por eso es el primer planeta, ¿no? Y el día en Mercurio, o sea, la rotación sobre su propio eje en Mercurio, es mucho más lenta que la de la Tierra. Mientras que en la Tierra es 24 horas, en Mercurio dura 176 días terrestres, para que tengan una idea del tiempo, que es relativo. Como pueden ver, el tiempo también es relativo, ¿no? O sea, un día en la Tierra dura 24 horas. En Mercurio, un día dura 176 días terrestres, mientras que el año dura 88 días terrestres. ¿Qué? O sea, ¿el año dura más que su día en Mercurio? Sí, en Mercurio el año dura más, dura menos, perdón, disculpe, dura menos que su día. Porque lo normal en la Tierra es de que el año dure muchísimo más que un día, pero en Mercurio no es así. En Mercurio el día dura más que su año y el año dura menos que su día. Y la luz demora más o menos 3 minutos para que sepan la distancia, ¿no? Porque en base a eso matemáticamente sería la distancia, ¿no? Más o menos dura 3 minutos en llegar. 3 minutos. La luz del Sol demora en llegar a Mercurio. De ahí sigue el segundo planeta, que es el planeta Venus, ¿no? En Venus o sea, lo que demora en dar la vuelta al Sol, en girar alrededor del Sol, dura 225 días terrestres. Es menos que de la Tierra, que es 365, ¿no? Mientras que el día de Venus también es mucho más grande que su año, que dura 243 días. ¿Que un día en Venus dura 243 días terrestres? Sí, es el día de Venus. Es el día de Venus. Y por otro lado, en la Tierra, que es el tercer planeta, ya sabemos lo que es, ¿no? Dar el dato adicional de que la luz más o menos demora 8 minutos aproximadamente en llegar desde el Sol hacia la Tierra. 8 minutos demora en llegar la luz. Por otro lado, el siguiente planeta después de la Tierra viene a ser Marte. Marte está más alejado del Sol que la Tierra. Y la luz demora más o menos en llegar 12 minutos y medio, más o menos, 12,5 minutos. Y el día en Marte dura un poquito más que en la Tierra, 24,6 horas. O sea, un poquito más de 24 horas y media, ¿no? Y el año sí dura bastante. Mientras en la Tierra nuestro año dura 365 días, el año de Marte dura 687 días terrestres. Lo estoy comparando con días de la Tierra para que puedan comprenderlo mejor. Bueno, después de Marte, ellos son los cuatro primeros planetas, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Después de Marte viene un cinturón de asteroides. Imaginemos que estamos en una nave espacial, ¿no? Después de Marte viene un cinturón de varios asteroides, una gran cantidad de asteroides. Pero entre ese cinturón de asteroides los astrónomos han podido captar, porque pueden haber más, un planeta enano, que viene a ser el planeta enano Ceres. C de casa Eres, el planeta Ceres, que es un planeta enano. Y después del cinturón asteroide viene el planeta, uno de los más grandes, el más grande creo, ¿no? Que es Júpiter, el planeta Júpiter. De Júpiter sigue Saturno. Esos planetas son más que todo planetas gaseosos en forma de gas, pero aún se los está investigando su composición y todo lo demás. Viene Júpiter, viene Saturno, luego viene Urano. No, en Urano, la luz demora 2 horas y 40 minutos en llegar. Mire, mientras que en la Tierra demora 8 minutos, en Urano demora 2 horas y 40 minutos en llegar. Y luego sigue Neptuno, que es el último planeta completo que se conoce, ¿no? Eh,
y la luz demora más o menos 4 horas a llegar a Neptuno. Luego de Neptuno hay un cinturón grande que se llama el cinturón de Kuiper. K de kilo, U de unión, I de Inés, P de papá, E de enano, R de ratón. Lo estoy pronunciando en español para que puedan entender, ¿ya? Y dentro de ese cinturón se han detectado planetas enanos. Por ejemplo, Plutón, que era considerado antes un planeta, ahora es un planeta enano, ¿no? Plutón, está Haumea, está Mike y está Eris. Y luego del cinturón de Kuiper hay una gran nube que se llama la nube de Oort, O-O-R-T, Oort, la nube de Oort en español. Y ahí hay un posible planeta enano que se llama Sedna, pero posiblemente ya más. ¿Por qué yo creo que hay más? Porque la distancia de la nube, el tamaño de la nube de Oort en longitud, como si hacemos una línea recta de longitud, es de 1,6 años luz. ¿Qué? Así dirán ustedes, ¿no? Si usted dijo hace un momento que el tamaño de la distancia del sistema planetario solar es de 2 años luz, eso quiere decir que la nube de Oort es la parte muchísimo más grande del sistema solar. Sí. Resten pues, 2 menos 1,6 es 0,4. Eso quiere decir que 0,4 viene a ser todo lo que mencionamos hasta antes de la nube de Oort, y la nube de Oort mide 1,6 años luz. Es muchísimo más grande. Es una distancia grandaza, ¿no? Reitero, el sistema solar mide 2 años luz. 2. Mientras que la nube de Oort 1,6 años luz. O sea, muchísimo, muchísimo más que la mitad del sistema solar. Muchísimo más que la mitad. ¿No? Es la nube de Oort. Ustedes saquen su porcentaje, pues, ¿no? Matemáticamente. Y ese es más o menos para que tengan en cuenta. Un dato que me olvidaba de decirles sobre Urano, ¿no? En Urano es muy particular porque el año en Urano, o sea, un año de Urano, dura 84 años terrestres. O sea, una persona que es viejito, anciano, posiblemente ha vivido un poquito más de un año de Urano. Mientras que el día sí es muy rápido, dura solamente 17 horas. Eso quiere decir que la rotación es muy rápida, ¿no? Porque mientras menos tiempo dura la rotación, va más rápido. Si más demora, es más lenta, dura más, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les quería hablar un poco sobre los planetas. Ya les hablé sobre las estrellas, una gran cantidad de estrellas, ¿no? Decía que la más cercana es Próxima Centauri, hay varios nombres, la estrella Sirio, y etcétera. Investiguen, ¿no? Y en el universo hay unos 200.000 trillones de estrellas conocidas. Ojo, conocidas. Pueden haber más. Algunas ya han desaparecido, otras están por nacer, otras aún siguen, porque recuerden de que la luz demora mucho tiempo en llegar. Le decía, hay 200.000 trillones de estrellas aproximadamente, y en inglés sería 200 sextillones, ¿no? En inglés. Muy bien. Y en la Vía Láctea hay más o menos 400.000 millones en la Vía Láctea. Ahora les voy a explicar qué es la Vía Láctea. Muy bien, hablábamos de los sistemas solar y que hay varios soles, o sea, hay varios sistemas solares. Bueno, en Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra, el Sol más cercano a la Tierra y al Sol, ¿no? Eh, Hay planetas, sería el sistema planetario de Próxima Centauri, ¿no? Que así hay varios sistemas planetarios de diferentes estrellas. Cada estrella tiene su sistema planetario y sus planetas. Entonces ustedes me dirán, entonces, ¿eso usted me está diciendo que hay mucha probabilidad de que haya vida en otros planetas? Por supuesto. Quizá lo haya en nuestro mismo sistema. En la nube de Oort. Ha pasado una hora, pero voy a tratar de avanzar más rápido. En la misma nube de Oort, posiblemente. Pues no que 1,6 años luz la nube de Oort. No sabemos qué cosa hay más adentro. Así que hay cosas que faltan por conocer, ¿no? No sé,
Pero las estrellas se agrupan en galaxias. Una galaxia es un gran conjunto de estrellas que son estrellas que van juntas, ¿no? Con un centro de la galaxia gravitatorio. O sea, esa galaxia tiene un centro gravitatorio, ¿ok? Y nuestra galaxia, la galaxia en la cual pertenecemos nosotros es la Vía Láctea. Y nosotros estamos en el brazo de Orión de la Vía Láctea. ¿Y cuál es la galaxia más cercana? La famosa Andrómeda, ¿no? Y adivinen eh, cuál es la distancia de Andrómeda con la Vía Láctea. Es más o menos 2,5 millones de años luz de distancia. 2,5 millones de años luz. Bastante. No, no, años luz. 2,5 millones. Pero también vamos siendo muchísimo más grande, que vienen a ser los cúmulos galácticos, que son conjuntos de galaxias que se atraen entre sí. Y luego vienen los supercúmulos, que son mucho más grandes que los cúmulos. Estamos hablando de medidas casi inconmensurables, demasiado grandes. Y hasta ahora, hasta antes que se descubriera Kipu, ahora les voy a explicar qué cosa es Kipu, hasta antes que se descubriera Kipu, hay un supercúmulo que aún está en investigación que se llama el Gran Atractor. El Gran Atractor fluye, hace que la Vía Láctea fluya hacia él. O sea, como que arrastra toda nuestra galaxia y al cúmulo que pertenece el cúmulo local. El cúmulo local es el que pertenece a la Vía Láctea. Lo atrae hacia no se sabe hacia dónde. Ese viene a ser el Gran Atractor. Pero ahora último se ha descubierto otro supercúmulo mucho más grande que el Gran Atractor, que le han puesto un nombre de Perú, ¿no? El Quipu. El Quipu era la unidad de medida de los antiguos peruanos, de los incas, y de los pre-incas también creo, el Quipu. Y el Quipu mide 13.000 millones de años luz. 13.000 millones de años luz aproximadamente mide el Quipu. Y le han puesto Quipu. Investiguen, ¿ah? Creo que se ha descubierto entre el año pasado y este año. Creo que en febrero de este año, algo así salió en la noticia. El Quipu. Y eso viene a ser las grandes distancias del universo. Quizá hay cosas que se hayan pasado, me gustaría que hagan sus preguntas. Y ahora vamos a continuar rápido. Vamos a hablar rápido porque ya se nos está pasando el tiempo de lo que es la filosofía y el periodo cosmológico de la filosofía. Muy bien, muchachos, vamos a hacer algo rápido. Eh, según Augusto Salazar Bondi y Francisco Miro Quesada, léanse ese libro de Introducción a la Filosofía y la Lógica. Lo explican muy bonito ellos, son los que mejor lo explican. Hay varios tipos de saberes, de conocimiento, ¿no? Ellos mencionan tres, pero para mí muchísimos más, ¿no? Dicen que hay el saber vulgar, que es lo que nos dice nuestro sentido común, o lo que nos dice nuestra ignorancia, porque todos somos ignorantes en algo. Lo que nos dice nuestra ignorancia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué llueve? Porque va a llover. ¿No? Esa es la explicación de lo que da porque llueve, ¿no? Luego viene el conocimiento científico, ya sacamos conclusiones matemáticas como lo que hemos llegado ahora sobre el universo. Y luego el conocimiento filosófico que va más allá del científico, según ellos, ¿no? Entonces la filosofía viene a ser, yo le diría que explicar y comprender la existencia de las cosas. Viene a ser que pensemos por nosotros mismos, que dudemos de todo, que pongamos en duda incluso los propios descubrimientos científicos. Porque hay muchos científicos que no tienen pensamiento filosófico y se limitan y se cierran a sus ideas. Pero si somos científicos o amantes de la sabiduría, ¿no? Porque filo significa amor, sofía sabiduría, viene del griego, amor a la sabiduría, ¿no? De así proviene la palabra. Pero se dice, eh, pero la filosofía, si somos amantes a la sabiduría, si nos gusta dudar de las cosas, pero para llegar a conclusiones, ¿no? No es dudar para desacreditar, no. Es dudar para llegar a conclusiones. Entonces hacemos filosofía. Por ejemplo, yo quiero explicar por qué el agua hierve a 100 grados Celsius. Puedo dar una explicación científica, pero también puedo dar hipótesis filosóficas, ¿no? Como de,
No, más o menos eso es lo que quiero dar a entender. Espero que me esté dando a entender bien con lo que es filosofía. Es dudar de las cosas, criticar. Ahorita estamos filosofando, pues estamos llamando crónicas del pensamiento crítico. Yo no estoy dando datos científicos por darlos así nomás. Estoy dándoles un pensamiento filosófico. Ya. Si no han entendido muy bien lo que expliqué por filosofía, hamen las preguntas y yo les explico mejor en la siguiente porque se nos acaba el tiempo. Y ahora vamos a hacer algo muy breve, quería hacerlo largo y lo voy a hacer breve por el tiempo, lo que es el periodo cosmológico de la filosofía. Es el primer periodo de la filosofía, el periodo cosmológico, otros le dicen naturalista y otros le dicen presocrático. No. Es el primer periodo de la filosofía en lo cual los primeros filósofos se plantearon el origen de las cosas, pero no de una manera religiosa, sino de una manera filosófica. ¿No? Ahora, recordemos de que los primeros filósofos no tenían los conocimientos que actualmente en el siglo XXI tenemos, ¿no? Ellos no sabían lo que era el gran atractor, no sabían lo que era Kipu, no sabían lo que eran las partículas subatómicas. Los átomos sí, filosóficamente llegaron a los átomos, sin ser científicos. Ahorita les voy a decir quiénes fueron, pero no sabían qué eran las partículas subatómicas. No sabían las reacciones nucleares. O sea, ignoraban muchas cosas, ¿no? Por eso Sócrates decía, solo sé que nada sé, porque todos ignoramos algo. Pero a pesar de su ignorancia de esa época de la humanidad, no se los puede juzgar por eso, ¿no? Por la época que están en la humanidad, llegaron a conclusiones interesantes que incluso son válidas hoy día, ¿no? Ahora, actualmente, con la información que tenemos, ignorar y dejarnos llevar por las noticias falsas y fake, y es una irresponsabilidad de nosotros, ¿no? No debemos dejarnos llevar por las noticias falsas, tenemos que pensar, reflexionar, no escuchar por escuchar, ¿ok? Entonces, esos primeros filósofos se desarrollaron aproximadamente en el siglo 7 y 6 antes de Cristo, ¿no? Antes de Jesucristo. Y yo me estoy basando en un texto muy hermoso. Bueno, son 10 libros en uno, de Diógenes Laercio, que era un historiador de la filosofía romano, de la época de los romanos, del Imperio Romano, que su obra se llama Vida, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Y aquí él y Platón en algunos diálogos y habla de esto que sucedió en estas primeras épocas de la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, yo personalmente he dividido en dos grupos estos filósofos del periodo cosmológico. En los monistas, mono significa uno, y los pluralistas. Los monistas vienen a ser los... ahorita lo voy a explicar mejor para que entiendan. Ya. Les decía, el periodo cosmológico, los filósofos querían desarrollar el porqué del origen de las cosas, pero sin una explicación religiosa, sino filosófica. Entonces, en ese momento tenemos al primer filósofo de la historia. ¿Y cuál fue el primer filósofo de la historia del pensamiento occidental conocido? El famoso Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto decía que el origen de todas las cosas es el agua, solo el agua. Por eso se les llama monistas. ¿Por qué monistas? Porque dicen que el origen es una sola cosa. Para otro filósofo que se llamaba Anaxímenes, era el aire. Decía, el aire es el origen de todas las cosas. No. Para Genófanes era la tierra. Para Pitágoras los números, algo imaginario. Para Anaximandro un infinito. Decía que era el infinito y le llamaba el apeirón. Para Heráclito era el fuego. Para Parménides el ser inmortal infinito. Pero antes de llegar a los pluralistas, eh, hubo una antigua discusión filosófica entre Heráclito y Parménides. Y al parecer el tiempo le dio la razón a Heráclito y en lo único que tuvo la razón Parménides para mí fue en lo infinito. No, que el universo sí es infinito, no tiene fin. Pero para Heráclito, para Parménides, ¿no? Y Zenón, los dos trabajaron, siguieron la misma línea, Parménides y Zenón. eh, el origen de todo es un ser inmortal, ¿no? O sea, dan la idea de Dios, un ser inmortal, infinito, pero inmutable, ¿no? Ahora, con esto yo no estoy en contra de que exista Dios, no, no estoy diciendo que no existe Dios en ningún momento, sino que el Dios que describían Parménides y Zenón, o sea, un ser inmortal,
¿no? Un único Dios, infinito, era inmutable, que quiere decir que no se movía, todo era estático, nada estaba en movimiento, todo es estático para ellos. No hay movimiento para ellos, ¿no? Mientras que para Heráclito sí había movimiento. Y él decía que el origen de todas las cosas es el fuego, porque posiblemente, bueno, él no conocía las reacciones nucleares que les expliqué hace un momento, ¿no? La conversión de hidrógeno en helio, ¿no? Y por qué brilla el sol, y todo eso, ¿no? Entonces él decía que era el fuego el origen de todo. Eso decía Heráclito, ¿no? Era a la conclusión que él llegó. Pero lo que no se equivocó él fue que todo está en movimiento. Eso se llama la dialéctica de Heráclito. Que filósofos del futuro lo tomarían, ¿no? Pues estamos hablando ahorita de Heráclito, ¿no? La dialéctica de Heráclito. Y efectivamente todo está en movimiento. Incluso el aire que vemos está en movimiento. Dentro de nuestro organismo hay movimiento que nosotros no podemos percibir. Absolutamente todo, hasta cuando dormimos hay movimiento. Y en eso el tiempo le dio la razón a Heráclito. Mientras más se descubren cosas, nos damos cuenta de que todo está en movimiento. Eso quiere decir que Heráclito tenía mucha razón que Parménides, ¿no? Y Zenón. Pero el aporte de Parménides y Zenón es que el universo es infinito, ¿no? Yo creo que todo está en movimiento y es infinito a la vez. Ahora vamos a los pluralistas, vamos rápido porque se nos ve el tiempo. Y los filósofos pluralistas, dijimos que los monistas eran que el origen de todo era una sola cosa, ¿no? Como el agua para tales, etcétera. En los pluralistas es que son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, para Empédocles decía que todo provenía de cuatro elementos básicos, ¿no? El agua, el aire, la tierra y el fuego, decía Empédocles, ¿no? Y que los unían todos fuerzas de amor y odio. Muy bonito hablaba Empédocles, ¿eh? Para Anaxágoras eran pequeñas partículas, semillas, ¿no? Y para Leucipo y Demócrito, y eso es importante que lo anoten, Leucipo y Demócrito era el átomo. Por eso se le conoce como los atomistas. Todo estaba compuesto por átomos. Efectivamente tuvieron razón. Obviamente, ellos no llegaron con cálculos científicos a eso, sino filosóficamente. Dedujeron pensando que todo está constituido por átomos. Pero lo que sí que equivocaron es que pusieron un límite, ¿no? Que el átomo era la unidad básica de todas las cosas, ¿no? Pero ellos no pudieron comprender de que no existían los límites, cosa que yo sí comprendo, ¿no? Pues actualmente muchos científicos no comprenden que no hay límites, ¿no? Es un poco de sentido común aparte, ¿no? Y filosófico, ¿no? Entonces, muchísimo antes de John Dalton, de Rutherford, no, de Planck, etcétera, ya se sabía que había átomos, pero filosóficamente a través de Leucipo y Demócrito, los filósofos atomistas. Muy bien, he desarrollado más me he explayado en los sistemas de medición, de ahí un poco, para que vean un poco lo del universo, he dado datos para que ustedes vean imágenes por internet, por donde gusten. Fíjense por favor bien la fuente. Y bueno, eh, yo las preguntas las voy a resolver quizá mediante Reels o en la siguiente sesión voy a responderlas. Me gustaría preguntas, por favor. Me ayudarían bastante con las preguntas. Y bueno, espero de que estos conocimientos, estas crónicas del pensamiento crítico, les hayan servido más para tener una visión diferente de lo que es el universo, la filosofía, y hayan conocido aunque sea algo del periodo cosmológico de la filosofía. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima semana. Les pido por favor, antes de irme, que por favor compartan el canal. Si es muy largo lo pueden ver por partes, ponen pausas. Pero les pido por favor de que compartan el canal, que el canal, que se suscriban, porque me ayudaría mucho a continuar con esto que me parece interesante. Y si les parece interesante, ustedes compártanlo, comenten, suscríbanse. También estamos por Spotify. En Spotify nos encuentran como Crónicas del Pensamiento Crítico, pero como podcasts, no como música, porque siempre cuando tú instalas Spotify te da como música.
Ustedes pongan podcast y ahí buscan Crónicas del Pensamiento Crítico y ahí sale una pequeña encuesta y pueden escucharlo desde Spotify y también desde YouTube, por este mismo canal. Compartan amigos y estamos en comunicación y que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Gracias.